El mundo no estaba listo para alguien como él. Hace más de 100 años, un hombre rompió todas las reglas de la industria, cambió para siempre la vida de millones, y de paso se ganó tanto el respeto como el odio de la sociedad. No estamos hablando de un inventor con bata blanca, ni de un genio de laboratorio rodeado de planos y ecuaciones, sino de un granjero testarudo, alguien sin título, sin fortuna y sin la bendición de su tiempo. Ese hombre es Henry Ford. La gente viajaba en carrozas, las ciudades estaban llenas de humo y calles de tierra, y solo los más ricos podían soñar con tener un automóvil. Pero Ford vio algo distinto en todo ese caos, un horizonte donde cada trabajador pudiera no solo construir autos, sino también tener uno. Imaginó una nueva era, una de velocidad, de movimiento y sobre todo, de independencia. Una época en la que cualquiera, por pobre que fuera, pudiera lanzarse al camino. Sin embargo, para abrir ese camino, Ford tendría que ser implacable. No se trataba de un sueño inocente. Fue una visión despiadada que pisó muchas cabezas y destrozó algunos valores en nombre de un ideal mucho más grande que él mismo. Ford fue un héroe y a la vez un villano. Un hombre que hizo cosas cuestionables, y que en el proceso transformó la forma en que el mundo se mueve. ¿Un santo o un dictador? Seguro que tuvo sus momentos, pero que alguien le enseñe a no atropellar a los demás en el camino. El inicio de un monstruo. Henry Ford no era un genio ni un santo, pero tampoco era un simple empresario. Era un hombre con una visión feroz y una determinación tan intensa que llegaba a ser peligrosa. ¿Cómo fue que pasó de ser el hijo de un granjero pobre en Michigan a uno de los hombres más poderosos del planeta? Desde pequeño, Ford se sentía atrapado. La vida en el campo le parecía aburrida, monótona y sin futuro. Así que, a los 16 años, sin un centavo en el bolsillo, se escapó a Detroit decidido a encontrar algo, lo que fuera que le diera sentido. Y fue ahí donde conoció su primer amor, las máquinas. ¿Qué te pensabas que iba a decir, Pillín? Específicamente, los motores de combustión. La idea de que el hombre pudiera construir una máquina para moverse por su cuenta lo dejó fascinado. ¿Lo ves? Ese chico solo necesitaba algo de emoción, porque el talento ya lo tenía. ¿Por qué digo que ya tenía talento? Lo vas a ver tú mismo. Detroit, en esa época, era un hervidero de inventores y mecánicos que experimentaban con prototipos de automóviles, y Ford, casi obsesionado, aprovechaba cualquier oportunidad para aprender de ellos. Trabajaba como aprendiz de maquinista, pero cada hora libre la dedicaba a desarmar y armar motores. Con los años, su habilidad para construir motores creció. Sin embargo, su obsesión iba más allá. Ford quería algo más grande. No quería solo construir autos, quería que cada familia en Estados Unidos pudiera tener uno. Pero aquí viene el primer golpe, ni siquiera él sabía cómo hacerlo. Intentó crear su propia empresa automotriz, pero fue un fracaso rotundo. Los inversionistas no confiaban en su proyecto y lo abandonaron. Vaya sorpresa. Un hombre con sueños de grandeza que no logra convencer a nadie. Casi como el 99% de los gurús de motivación en Internet. A pesar de ese tropiezo, Ford se levantó. Regresó a su taller y trabajó hasta que tuvo un prototipo que funcionaba. Era un carro sencillo y sin lujos, pero hacía lo que tenía que hacer, nada más y nada menos que andar. Lo llamó el Ford Quadricycle. Y aunque ese primer auto se veía más como un carrito de feria que como un verdadero automóvil, fue suficiente para que nuevos inversores confiaran en él y se aventuraran a darle otra oportunidad. La fundación de la Ford Motor Company y el nacimiento de un imperio. En 1903, Ford fundó la Ford Motor Company. Aquí fue donde finalmente pudo darle vida a su sueño, crear un auto que todos pudieran comprar. Pero eso requería algo más que un diseño económico, requería una verdadera revolución en la manera de fabricar vehículos. En esa época, los autos se ensamblaban uno por uno, con un proceso lento, costoso y laborioso. Ford lo sabía y no estaba dispuesto a aceptar esa realidad. Su gran idea fue el sistema de producción en cadena. No lo inventó él, pero fue el primero en aplicarlo a una industria de esta magnitud, formando una verdadera maquinaria implacable de producción masiva. Cada obrero tenía un papel específico y se especializaba en una sola tarea. De esa manera, lograban producir autos a una velocidad que ningún otro competidor podía igualar. Solo un pequeño detalle. A los trabajadores los trataba como si fueran engranajes en su máquina perfecta. Total, para Ford solo contaba el auto, no el tipo que sudaba frente a la línea de ensamblaje. Ford implementó la famosa Fordización, un modelo laboral que, aunque parecía casi inhumano, también trajo mejoras. En 1914, Ford decidió doblar el salario diario de sus empleados a $5, una cifra impensable para la época.
En teoría, era un acto de bondad, de respeto por sus trabajadores. Pero en la práctica, Ford no hizo eso solo por caridad. Lo hizo porque comprendió que si sus propios empleados podían permitirse comprar los autos que fabricaban, sus ventas se dispararían. Mira que es cabrón, pero vaya genio. Éxito y control total. El lado oscuro de Henry Ford. Ford logró lo que parecía imposible, el Modelo T. Este auto no solo era accesible, sino que se convirtió en un símbolo de la independencia y la libertad. De repente, cualquiera podía tener un auto y la movilidad dejó de ser un lujo exclusivo de los ricos. Ford Motor Company estaba en la cima del éxito, y Henry Ford era la mente maestra detrás de esa maquinaria imparable. Pero con el éxito también vino una nueva obsesión, el control. Ford no solo quería dominar el mercado de automóviles, quería dominar cada aspecto de su empresa, y por extensión, la vida de sus empleados. Ya sabes, como ese jefe que quiere saber qué haces los domingos, cuánto gastas en café y por qué llegaste 5 minutos tarde, solo que Ford lo llevaba a un nivel completamente nuevo. Para Ford, el trabajador perfecto no era solo aquel que cumplía con su labor, tenía una visión mucho más estricta de lo que significaba ser un buen empleado. En su mente, sus trabajadores debían vivir de acuerdo con un código de conducta moral y social que él mismo diseñó. Fue entonces cuando Ford creó el famoso Departamento de Sociología. Y no te confundas con el nombre, lejos de tratarse de un departamento de recursos humanos tradicional, el Departamento de Sociología era más bien un grupo de vigilantes de la moral. Este departamento tenía una única misión: asegurarse de que los trabajadores vivieran de acuerdo con los ideales que Ford consideraba correctos. A los empleados de Ford se les recomendaba que no bebieran, que mantuvieran un hogar limpio y ordenado, que no malgastaran el dinero en vicios y que fueran devotos de la vida familiar. Para asegurarse de que estos preceptos se cumplían, los supervisores del Departamento de Sociología visitaban los hogares de los empleados sin previo aviso. Entraban a sus casas, inspeccionaban cada rincón y si encontraban algo que no encajaba en el ideal de Ford, el trabajador podía ser advertido o incluso despedido. Imagínate, estás en tu casa, tirado en el sofá un domingo y de repente alguien toca la puerta para preguntarte por qué tienes una botella de licor en la despensa. Para Henry Ford, tu casa era su casa. No solo eso, el Departamento de Sociología se encargaba de observar de cerca las costumbres de las esposas de los empleados. Para Ford, una buena esposa debía ser modesta, honesta y cumplidora. Si el departamento consideraba que una esposa era indeseable o problemática, el trabajador podía ser llamado a rendir cuentas. Y lo más increíble es que todo esto se hacía bajo el argumento de que Ford les estaba haciendo un favor, porque en su visión, estaba creando ciudadanos ejemplares. El sistema era tan opresivo que muchos trabajadores comenzaron a ver a Ford más como un dictador que como un jefe. Pero a pesar de las críticas, Henry Ford continuaba aplicando sus normas con mano de hierro, justificando su intromisión en la vida privada de sus empleados con un razonamiento muy peculiar. Si él pagaba un salario de $5 al día, lo cual era una fortuna en ese tiempo, sus trabajadores debían responderle a él con absoluta lealtad y con una vida intachable. Creo que se pasa un poquito con esto. Estoy jugando en la cama con mi mujer y entra alguien a inspeccionar mi casa y no quiero imaginar qué pasaría. Pero las cosas no terminaban ahí. En los años 20, cuando los sindicatos comenzaron a ganar fuerza y a luchar por los derechos de los trabajadores, Ford se convirtió en un enemigo declarado de estos movimientos. Detestaba la idea de que sus empleados tuvieran voz propia y derechos laborales. Para Ford, la empresa era suya y él decidía lo que era justo para sus empleados. Si los trabajadores no estaban de acuerdo con sus condiciones, podían simplemente buscar otro empleo, aunque encontrar uno tan bien pagado era casi imposible en esa época. Para mantener el control absoluto, Ford contrató a Harry Bennett, un exboxeador con fama de tipo duro, para que se encargara de la disciplina en la empresa. Bennett creó un equipo de seguridad que funcionaba más como una milicia personal de Ford que como un equipo de vigilancia. Estos hombres, conocidos como los guardias de Bennett, usaban tácticas de intimidación y en algunos casos usaban la violencia para asegurarse de que ningún trabajador se atreviera a desafiar la autoridad de Ford. Este tipo aplicaba derechos laborales con los puños. Olvídate de sindicatos. Lo único que conseguías si protestabas era un mes en el hospital. El ambiente en la fábrica de Ford se volvió tenso y paranoico. Los empleados sabían que cualquier intento de cuestionar las decisiones de la empresa podría llevar a un enfrentamiento con los hombres de Bennett. Y aunque para Ford este control férreo significaba eficiencia, en realidad generaba resentimiento. Para 1941, después de años de conflictos internos, los trabajadores de Ford Motor Company finalmente lograron formar un sindicato. Fue una victoria histórica, pero también un golpe al orgullo de Ford,
quien nunca pudo aceptar que sus empleados pudieran tomar decisiones sobre sus propios derechos. La caída de un ídolo. La resistencia a los cambios. Cambiando de tercio, Ford llegó a un punto en que su visión del auto perfecto se convirtió en una barrera infranqueable. Estaba convencido de que el Modelo T era todo lo que el público necesitaba, un auto confiable, sin lujos, y con solo una opción de color, el negro. Ford se resistió a cualquier sugerencia de modernización o cambio, a pesar de que sus competidores comenzaban a ofrecer autos con opciones de personalización, diferentes colores y características innovadoras que los hacían mucho más atractivos. Oh, claro. Ford pensó que todos queríamos el auto modelo lápida, sobrio y sin alma, y con el mismo color que tu traje de funeral. Ford parecía olvidar que los tiempos estaban cambiando. Mientras él veía al Modelo T como una obra maestra intocable, sus competidores, como General Motors, lanzaban modelos más sofisticados y variados, adaptados a los gustos cambiantes de la época. La situación empeoró cuando Ford se dio cuenta de que las ventas de su amado Modelo T estaban cayendo. En lugar de aceptar que sus clientes buscaban opciones más modernas, Ford se enojó y culpó al mercado por no entender el verdadero valor de su creación. Su rigidez y su negativa a adaptarse a los cambios se convirtieron en un obstáculo que frenó el crecimiento de su empresa. A pesar de las advertencias de sus asesores y del evidente éxito de la competencia, Ford se resistía a aceptar la necesidad de cambio. Solo después de años de declive y cuando las ventas estaban en mínimos históricos, Ford se vio obligado a lanzar un nuevo modelo, el Ford Modelo A. Pero para entonces, la imagen de Ford como el líder visionario e innovador ya se había erosionado. Aguantó tanto que cuando lanzó el Modelo A, todos estaban tan emocionados como cuando te ofrecen una subida de sueldo. El Modelo A tuvo cierto éxito, pero el daño ya estaba hecho. Para muchos, Ford había perdido el toque. Se había convertido en una figura rígida y obstinada, incapaz de ver que el mundo avanzaba mientras él se aferraba al pasado. Este patrón de resistencia al cambio no se limitó solo a los autos. Era un reflejo de su personalidad y sus ideales, y esos ideales también tendrían un impacto en otro aspecto oscuro de su vida y su legado. El lado oscuro. Antisemitismo y controversias políticas. La misma rigidez que le impedía aceptar cambios en su empresa también se manifestaba en sus creencias personales. A medida que Ford envejecía, sus ideas sobre la moral y la sociedad se volvieron más extremas, y con ellas, su influencia comenzó a ser una peligrosa arma de propaganda. Una de las partes más oscuras de su legado fue su fuerte inclinación antisemita, una faceta que marcaría una mancha en su vida personal y profesional. En 1920, Ford decidió utilizar su posición de poder y su fortuna para difundir sus propias creencias. Compró un periódico local, The Dearborn Independent, que rápidamente se convirtió en una plataforma para publicar y difundir teorías antisemitas. Durante años, el periódico publicó artículos que acusaban a la comunidad judía de estar detrás de una conspiración para controlar el mundo y destruir los valores estadounidenses. Estas ideas no solo eran absurdas, sino también profundamente peligrosas en una época de creciente tensión social y política. Ford no solo financiaba las publicaciones, sino que estaba convencido de que sus palabras eran una especie de verdad que los estadounidenses debían conocer. La serie de artículos que publicaba en The Dearborn Independent, titulada El Judío Internacional, llegó a tener una distribución masiva. Se tradujo a varios idiomas y fue distribuida incluso fuera de los Estados Unidos, donde fue leída y citada en Europa. Aunque su empresa continuaba vendiendo autos, su imagen pública se deterioró gravemente. Sus palabras y acciones generaron una ola de rechazo, pero también ganaron seguidores entre aquellos que compartían sus ideas antisemitas. Fue tanta la controversia que incluso Adolf Hitler lo reconoció como un héroe y lo citó en su propio libro, Mein Kampf. Ajá, ahora la historia se pone aún más oscura. Por supuesto, esta relación con el nazismo no se basaba en apoyo directo, pero sus ideas y publicaciones terminaron alineándolo. Ford no solo estaba propagando teorías conspirativas peligrosas, sino que, además, lo hacía en un momento de gran inestabilidad política global. En los Estados Unidos, muchos veían con horror que alguien tan poderoso como él promoviera estas ideas. Finalmente, la presión pública y la desaprobación general llegaron a un punto que Ford no pudo ignorar. En 1927, después de años de críticas, demandas y protestas, se vio obligado a cerrar The Dearborn Independent y a disculparse públicamente. Aunque publicó una carta retractándose de sus afirmaciones y lamentando el daño causado, muchos dudaban de la sinceridad de sus palabras. Últimos años. Redención y legado. Después de décadas de éxito, poder y controversia, Henry Ford comenzó a experimentar el precio de la vejez y de sus decisiones pasadas.
Había visto a su empresa tambalearse en más de una ocasión por su propia resistencia al cambio, y aunque el modelo A ayudó a salvar a Ford Motor Company del declive, su estatus como líder y visionario había quedado debilitado. A sus 70 años, Ford intentó ceder el control de su empresa a su único hijo, Edsel Ford, quien representaba una visión mucho más moderna y abierta al cambio. Edsel intentó redirigir la empresa, apostando por nuevas tecnologías, modelos más estilizados y una estrategia menos estricta. Sin embargo, el dominio de su padre sobre la compañía era difícil de esquivar. Henry, incluso en su retiro parcial, intervenía en casi todas las decisiones. De hecho, Ford era conocido por aparecer en la fábrica y cuestionar cada detalle, cada cambio, e incluso cada decisión de su hijo, quien siempre intentaba apaciguar a su padre sin desmantelar sus propios planes. Este conflicto fue constante, tristemente, tuvo un precio muy alto. Imagínate trabajar para el viejo jefe, pero ese jefe es tu padre. Nada de fiestas, ni cambios, ni ideas propias. Solo un hazlo como yo lo hacía en 1910 o búscate otro apellido. Edsel fue constantemente sometido a la presión de su padre y a la tensión de estar al frente de una empresa atrapada entre dos épocas. La batalla interna entre la visión joven de Edsel y la obstinación de Henry Ford fue una lucha silenciosa pero brutal que, según algunos historiadores, contribuyó a la temprana muerte de Edsel en 1943, cuando apenas tenía 49 años. Su fallecimiento dejó a Henry devastado y cargado de culpa. No solo había perdido a su hijo, sino también al único heredero con el conocimiento y la experiencia para llevar Ford Motor Company al siguiente nivel. A pesar de su edad, Henry Ford retomó el mando de su empresa, intentando sostener lo que había creado. Pero era evidente que su tiempo había pasado. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, y sus decisiones, cada vez más erráticas, ponían en riesgo a la compañía. En 1945, finalmente aceptó dejar el mando en manos de su nieto, Henry Ford Jr., quien se enfrentó a la ardua tarea de salvar el imperio que su abuelo había construido, pero que él mismo había puesto al borde del abismo. El legado de Ford es una mezcla compleja de innovaciones, éxito y sombras. Aunque su nombre está grabado en la historia como el hombre que cambió la industria automotriz para siempre. Aún así, su contribución a la sociedad es innegable. La producción en cadena, el auto accesible y su idea de movilidad universal transformaron la vida de millones. Henry Ford fue más que un nombre en la historia, fue una paradoja viviente. Era el gran soñador que convirtió la movilidad en un derecho universal, pero también el tirano que no dudaba en aplastar a cualquiera que interfiriera con su visión. Fue el patriarca de una industria entera y el hombre que dio las llaves del mundo a sus trabajadores, pero le pedía a cambio sus vidas privadas. Es el símbolo del siglo XX, un tiempo de grandes avances y errores. Y, quizás eso es lo que realmente hace que Henry Ford siga siendo relevante hoy. Nos recuerda que detrás de cada revolución industrial, de cada avance, hay un precio a pagar, una moralidad que se desdibuja en la ambición y en el poder. Ford sigue ahí, en cada semáforo, en cada carretera, un recordatorio de que el progreso, si no se maneja con cuidado, puede ser tan destructivo como el peor de los errores. Y tras llegar al final me despido. Sería un puntazo que me dejaras tu opinión en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco, de verdad, y espero leerte en los comentarios y conocer tu opinión. Por cierto, si no has activado la campanita, ¿a qué estás esperando? ¿Quieres que me ponga como Henry Ford o qué pasa?